individualidad comunicativa, que no es comunicativa, vamos a decir individualidad productiva, es decir, a través de los WhatsApp, a través de los Facebook, a través de lo que se llamaba Twitter, ahora se llama X, etc. Ya nadie quiere compartir con esto. Entonces la lengua se empobrece. Y al empobrecerse, la lengua, ¿qué hace el sistema? Crear aparatos para ayudarnos a seguir utilizando el lenguaje. ¿Cómo se llama ese aparato? ChatGPT. Lo utilizamos para seguir progresando. Pero porque de aquí ya no tenemos, ya no nos esforzamos para producir. Todo eso nos lleva a la economía lingüística o la lenición, llamamos en lingüística, la lenición. Es decir, cuando tú dices, he hablado, ¿verdad que decimos he hablado? He comido, y lo escuchamos, he comido. ¿Es correcto? Sí, porque la gente me entiende. He comido, he hablado. Voy para allá. ¿Dónde va? Voy para allá. Una expresión que dice, voy para allá. Diccionario. Voy para allá. No lo digo, señor, ¿qué significa voy para allá? Los límites son los límites de mi mundo, que no comparto con los demás. Y luego estaría la lematización. No sé si han visto ustedes la película de Tarzán de los monos, cuando decía yo comer, yo hablar, o escuché hace poco una paisana mía, gladiadora del norte. ¿Hay hablar de ella? La gladiadora del norte. ¿Sí? Mucha pasión en la parte de ella. Yo escuchando de risa, me río carcajaramente. ¿Por qué? Qué bonito. Es muy bueno. Eso sí es finalismo. Me encantó y lo grabé hasta la fecha. Me río carcajaramente. Hombre, ¿cómo lo vas a decir? En español decimos, como diríamos, a carcajada limpia. Lo digo a carcajaramente. No, parece ser incluido en la RAE. Lo he comentado, pero no me hacen caso para incluirlo. Entonces existe eso que llamamos lematización. Y lo vemos también. Luego llegamos a la creación, la etapa de la creación. Yo he puesto esto a tres, esta imagen, para que vean ustedes. Sí, hombre, esto normal. Sí, ya hemos hecho 20 minutos. Los adultos, como nadie puede controlar a los adultos, por eso los móviles suenan, da igual. Sí, los adultos, da igual. Sí, y son los adultos. Fíjate, entonces, antes de la expulsión del exilio, existe, fíjate, muchas mujeres han pasado por esa experiencia traumática. Es traumática. Sí, intentan llevarlo lo mejor que pueden, pero es traumática. ¿Lo han pasado? A veces tienen que decir, soy madre, porque yo te he parido. Sí. Porque yo soy responsable de la lengua que habla. Sí. Pero también usted es responsable de la pérdida de mi lengua materna, de la pérdida de mi identidad, de la pérdida o de la creación de mi hibridez cultural. ¿Por qué? Sobre todo porque usted me mandó al exilio, me expulsó, porque el espacio se había acotado, se había limitado. Entonces me expulsó, me mandó al exilio. Y en ese exilio empecé a formarme culturalmente hablando. Empecé a entender qué significaba ser miembro de una comunidad, qué significaba ser miembro de una etnia. Y eso me permitió aprender que jugar, aprender, saber del contacto entre el más allá y el más acá. Eso
eso que llamamos función didáctica, es decir, saber coger el machete, saber coger la comida para llevarla a la boca, aprender, digamos, políticamente quién es el jefe del pueblo, quién es la madre de familia, quién es la madre de la patriarca, aprender, digamos, quién es el que manda en el pueblo, el juez, ¿cómo se llama esas cosas? Aprender todo esto. Y también, pues, la lengua, lingüísticamente hablando, cómo se habla, cómo se debe hablar, cómo se debe uno dirigir a los mayores. ¿Cómo se debe uno dirigir a los mayores? Y comunicarme con mis semejantes, con mis amigos. Todo eso lo aprendíamos a través de qué? Sin necesidad de ir a la escuela. Lo aprendimos a través de la narración de cuentos, a través de las historias que contaban los mayores, a través de las historias que contaban nuestras madres, a través de las canciones que nos cantaban, a través de las actividades, a través de los trabajos. Aprendíamos todo eso. Algo precioso. No teníamos que ir a la escuela para aprender a leer y a escribir. Éramos miembros de una comunidad. Sabíamos hablar nuestra lengua. Sabíamos de nuestra identidad. Si me quieres decir algo. Sí. Ok, ya me he hecho. ¿Quién me manda a decir mi madre? ¿Quién me manda de allá? Una mujer. Por eso digo siempre, con permiso, porque yo no le veo ahora. Porque usted piensa que yo no pienso. Entonces, como no pienso, tengo licencia para nada. Leí hace mucho de que Dios era mujer, porque es la que decide. Y me lo ha demostrado, la que decide. Seguimos. ¿Ven ustedes la transformación? Una vez que llegas a la escuela, ¿con qué te encuentras? Con algo que no tiene nada que ver con tu contexto. Una vez que llegas a la escuela, ¿con qué lengua utilizas? Una lengua que no tiene nada que ver con las lenguas del entorno cultural. Francés, portugués, inglés, ruso, español, árabe, chino, mandarín, y ahí es culto escondido suajili. ¿El suajili es una lengua africana? No. Es pidgin, es una especie de pidgin. ¿Veis cómo de las 2.314 lenguas que se hay en África no se enseñan? Entonces, ¿dónde está la lengua materna? No existe. ¿Dónde está la creación identitaria de los africanos? Está destruida. Identidad africana destruida desde las escuelas africanas. Desde ahí se destruye la identidad africana. Porque los chavales hablan perfectamente francés, perfectamente inglés, perfectamente español, portugués, chino, mandarín, hablan fan. Los que están en Malabo. Diman, ya dicen Diman. Cuando yo crecía no existía el Diman. Ya dicen Diman. Chavales que en lugar de decir papá justo, papá boliviano, Diman. Sin falta de respeto. De todo esto, llegamos a encontrar dos tipos de africanos. Aquellos africanos que han mamado, con perdón, las lenguas extranjeras, las modas, los ritos, las literaturas extranjeras, las identidades múltiples, aquellos otros africanos nostálgicos de sus lenguas como yo, nostálgicos de sus conocimientos como yo, nostálgicos de sus indumentarias, como he visto en este momento, como yo. A veces cuando me veis estoy trajeado con corbata y tal, con un sombrero al estilo, yo qué sé, Inspector Gache, nostálgicos de sus ritos tradicionales, de sus bailes tradicionales, nostálgicos de su oralidad, de sus historias, de sus cuentos, por eso tanto romanzas, tanto tal, y todo eso es lo que atrae a mis acogedores españoles, ¿no? Es decir, lo que yo pueda aportarles desde mi nostalgia. Y, pues dicho, las lenguas africanas.
africanas y tal, pero de todo eso hay que decir una cosa. La Unión Africana, la antigua Organización de la Unidad Africana, la Unión Africana hoy y la Carta del Renacimiento Cultural de África coinciden en decir que hay que hacer lo posible para enseñar las lenguas africanas en las escuelas que hay en África. ¿Se cumple? No. Pero son estatutos que han sido aprobados por los jefes de Estado y de Gobierno de África. 54 o 55 países. ¿Se enseñan esas preguntas? No. No se enseña. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está matando a la madre. Cuando se mata a la madre, ¿qué se mata? Todo. Las identidades, la cultura, conocimiento, demás. Los límites de mi lengua son los límites de mi mundo. Ya lo dijo Claude Ayer y Gaston Kelman. Gaston Kelman es un escritor camerunés, nacionalidad francesa. Y dijo, utilizar la lengua y las creencias de los otros es adoptar su visión del mundo, su forma de pensar. Cuando yo utilizo solo el español, no soy yo, son los españoles. Cuando yo utilizo el alemán, no soy yo, son los alemanes. Entonces los africanos, cuando utilizamos como únicas lenguas de comunicación, de relación, tanto entre nosotros como con los demás, lo que hacemos es expresarnos como los autóctonos de esas lenguas que utilizamos. Cuando una madre aquí en España se niega por ignorancia a enseñar su lengua en casa, lo que está haciendo es matarse o inmolarse ante su propio hijo o su propia hija. Inmolarse sin darse cuenta. Entonces el hijo, ¿qué hace? Abraza el inglés. ¿Por qué? Porque es la mujer. Abraza el francés, abraza el alemán y el día menos pesado, buena, para convertirse en un afropolitano. Es decir, su padre nació en Guinea Ecuatorial, el hijo fue a Camerún, luego estudió en España y luego fue de vacaciones a Estados Unidos, se casó en Rusia, trabajó en Italia, afropolitano, al decir de Achille Mbembe, un filósofo camerunés, o de Haile Selassie, escritora galesa inglesa, que son los dos que hablan de afropolitanismo. Yo traigo el ejemplo de la lengua bubi. ¿Lo ven ustedes? Está atrapada entre muchas lenguas. Lengua fan, pidgin English, portugués, inglés, ruso, chino, español, noruego, francés, ambos. Está atrapada ahí. ¿Cómo librarse? ¿Cómo defenderse? ¿Cómo protegerse ante tanta presión? ¿Será fagocitada? ¿Será engullida por todas estas lenguas? A pesar de todo eso, surge y dice, no, quiero defenderme. Por eso los bubis de la isla aprovecharon el Día Internacional de la Lengua Materna para fortalecer su lengua. ¿Quién empezó? La Casa de Cultura de Recuerdo. No podemos perder nuestra lengua. Porque si perdemos nuestra lengua, perdemos a nuestras madres, perdemos nuestras identidades, perdemos nuestro sentido en el mundo. ¿Lo ven ustedes aquí? Los bubis dicen hecho, la lengua bubi, hecho. Los ingleses al llegar dijeron bubi, porque los bubis dicen bobe, o decir, oiga. Y los ingleses, this people are bubi. Y nos quedamos con ese nombre, bubi. Los españoles lo adoptaron también, bubi. Y eso permitió que los bubis dijeran obobe, debido al neologismo obobe. Pero el bubi dicen bocho, ne bocho, es decir, ser humano, ne bocho. Y esto viene de, si lo ve, monjo,
muntu, plural, bantu, Sí. es decir, personas. El Bubi dice entonces, soy persona, negocio, soy persona. Y de ahí salió Ebobe, la lengua Bubi, por influencia del Bubi, Ebobe, que hoy día están matando, están destruyendo a aquellos que dicen ser defensores de lo africano. Ya dicen Bobe, dicen la cultura Bobe. ¿Qué significa la cultura Bobe? No tiene sentido. La cultura Bobe, es lo que leemos. Bobe. ¿Lo veis? Mis dos mundos. Los límites de mi mundo. ¿Ven ustedes? Lo he puesto en rojo aquí. Bobe, ¿qué significa? No significa nada. Es decir, los que no conocen las lenguas son los que destruyen esas lenguas. Los que no conocen las lenguas maternas, los que no conocen a tu madre, son los que van a matar a tu madre. Y los primeros en desconocer y no conocer a su madre son los hijos paridos por esa madre. ¿Por qué? Porque desde las escuelas les han enseñado a no conocer a sus madres. Y eso significa matar a las madres. Y cuando se mata a la madre, desaparecen las lenguas, desaparecen las identidades. Todo lo que exista alrededor de mí es mi lugar, es mi mundo. Sois mi mundo.